Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Medellín. Feliz sábado, queridos hermanos. Desde Bucaramanga, el Ministerio Ángel les desea que la paz del Señor more en cada uno de sus hogares. Quizás esta semana tuvimos problemas, quizás momentos felices, pero definitivamente en cada uno de ellos sentimos la presencia y la mano poderosa de nuestro Dios. Así que en agradecimiento vamos a elevar nuestras voces y vamos a decir con seguridad que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios amante, un Dios perdonador. Unamos nuestras voces en alabanza a nuestro Dios. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad me cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy. Pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy. ¿Desde cuándo? Desde que salvo soy. Desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy, y quiero hacer su voluntad, desde que salvo soy. Desde que salvo soy,
estoy inundado en su luz. Paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Que la paz de Jesús inunde todo nuestro ser. Que Dios nos bendiga en este día. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito para que hagamos una oración de intercesión por los enfermos. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, que la honra, el poder, la gloria, la alabanza sigan siendo para ti, oh buen Dios, por toda la eternidad. Gracias, Padre amado, porque nos das la oportunidad de un nuevo día, de disfrutar de la vida, de disfrutar, Señor, de la compañía de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Señor, en este momento vamos a ti, sabiendo que eres nuestro Dios Salvador, nuestro Dios sanador. En ese momento, Señor, imploramos por los enfermos de tu iglesia, por todos los grupos, Señor, que imploran por sanidad. Sabemos, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra el camino para poder tener una salud óptima. Te suplicamos, Señor, que todas las personas que están encadenadas con pensamientos que los atan, Señor, y no los dejan libre, para que tú, Señor, primeramente sanes sus espíritus, su mente, para que sean también perdonadores de otras personas a las que tienen guardadas en sus mentes y en sus corazones, para que sean fieles a ti, Señor, y sus espíritus sean de verdad liberados, para que así su cuerpo, Señor, también sean sanados. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que debemos perdonar a quienes nos ofenden, para que también nuestro perdón que viene del cielo sea una realidad. Padre bueno, ayúdanos cada día a confiar en ti fielmente, ciegamente, porque sabemos que solo así podremos alcanzar la salud para nuestro cuerpo. Ayúdanos a vivir una vida acorde a tu santa y divina voluntad, Señor, a pesar de los tropiezos que tengamos, a pesar de todas las tribulaciones que tengamos, Señor. Entendamos que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal, y que solamente confiando en ti podemos alcanzar, de acuerdo a tu voluntad, lo que tú tienes planeado para nosotros, que es un futuro glorioso. Bendice, Señor, a todas las personas que están en este momento enfermas de su cuerpo, Señor, también, para que sientan el poder, Señor. Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Medellín. Es un privilegio para nosotros desde acá, desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Acá queremos agradecer a Dios por los inmensos cuidados que tuvo con nosotros durante el año 2020. Como ustedes saben, no solamente fuimos afectados por la pandemia y por las circunstancias que se vivieron a nivel mundial, sino que además tuvimos el paso de 2 huracanes que afectaron fuertemente nuestro territorio, sobre todo el huracán más famoso, el Iota. Así que este espacio lo vamos a dedicar para contar un poquito de lo que ha sido esa experiencia que tuvimos en
acá en el territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así que desde acá, desde este hermoso paraíso, queremos decir solo gracias a Dios por sus cuidados, porque estamos vivos, porque nos protegió aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y quiero compartir con ustedes al iniciar esta recepción de sábado un texto muy hermoso y muy motivador para nosotros. En el Salmo 91 dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Queremos mostrarles un poco de cómo era, sobre todo Providencia, antes del paso del huracán. Acompáñenos a este momento de gratitud a nuestro Dios. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un territorio espectacular, sumamente hermoso, es uno de los lugares más lindos del planeta. Pero el 15 de noviembre tuvimos el paso del huracán Iota. En máxima alerta están varios departamentos de la costa Caribe ante la llegada de la tormenta tropical Iota, que podría convertirse en huracán este fin de semana. San Andrés podría ser la región más afectada. Las noticias nos advirtieron del paso del huracán y, por supuesto, tomamos las medidas que generalmente tomamos cuando en este territorio se presenta un fenómeno natural como este. Ante el inminente riesgo de que la tormenta tropical Iota se convierta en huracán al llegar al archipiélago de San Andrés y Providencia, las autoridades en la isla han hecho una serie de recomendaciones a la comunidad para que protejan sus vidas y sus viviendas ante eventuales emergencias. Primero, asegurar los techos, tener sus ventanas sin ningún problema para cierre, limpiar todos los sistemas de recolección de aguas lluvias, como lo que nosotros llamamos aquí canaletas o vigacanal. Lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que lo que primero fue una tormenta tropical se iba a convertir en un poderoso huracán de categoría 5 con vientos de más de 200 kilómetros por hora y que justo iba a pasar muy cerca de nuestro territorio. La experiencia se vivió en dos maneras, en San Andrés y en Providencia. Los días 15 y 16 de noviembre fuimos azotados por los fuertes vientos del paso del huracán Iota. El día 17, cuando ya pudimos salir de nuestras casas y poder llegar a los diferentes lugares, empezamos a ver la gran afectación que tuvimos en nuestro territorio, primeramente en San Andrés. Durante el paso del huracán tuvimos comunicación con Providencia hasta eso en la madrugada del día 16, cerca de la 1 de la mañana fue la última comunicación. A partir de ahí fue silencio total por mucho tiempo. El día martes 17, la Fuerza Aérea hizo un sobrevuelo sobre el territorio de Providencia y llegaron algunas imágenes que fueron muy desgarradoras. Parecía una zona de guerra y lamentábamos que tal vez los sobrevivientes eran pocos o los fallecidos iban a ser bastantes. Pero realmente fue hasta cuando salió el pastor Adrián Villamizar, que quedó bastante herido, que es el pastor adventista que nos estaba ayudando allí en Providencia. Él pudo salir y pudo contar a viva voz lo que estaba viviendo. Estamos con el pastor Adrián Villamizar, pastor nuestro en Providencia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que por la gracia de Dios pudo sobrevivir a este huracán y logró llegar hasta San Andrés. Pastor, cuéntenos un poquito cómo vivió usted y su familia el paso del huracán. Claro que sí, ¿no? A las 7 de la noche, ya cuando empezó a llover y a soplar duro, pues estábamos en casa. Es una casa de madera, nos recomendaron irnos de ahí y al salir de ahí fuimos a otro lugar y a las 2 de la mañana más o menos el viento empezó a soplar súper duro. Tuvimos que salir de ese lugar porque el techo se empezó a desplomar. Y la parte más difícil fue cuando llegamos a otro lugar, es decir, que hemos hecho transición de 3 lugares y en el tercero el viento se empezó a soplar tan duro que reventó las ventanas, donde lastimó a mis hijos, en especial nos escondió una ventana, luego lo sacamos y nos refugiamos en un baño
y al refugiarnos en un baño pues llegaron las horas más difíciles, que fue de 3:30 de la madrugada hasta las 7. Fueron los momentos más difíciles, pues obviamente el desespero es mucho, el sonido, el temblor, todo es impresionante, no sé cómo explicarles, pero la angustia llega hasta el punto que uno piensa que ya no va a sobrevivir, ¿no, pastor? Gloria a Dios, usted está bien junto con su familia, están un poco lacerados, pero ya van a ser atendidos y van a poder descansar y seguramente recuperar un poquito. Pastor, la situación en Providencia, ¿cómo quedó la gente? ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Qué nos puede contar? Bueno, si Providencia desapareció, el que haya conocido Providencia debe saber que no es para nada igual a lo que era. Desaparecieron todas las casas. No hubo una sola familia que no haya perdido sus casas y sus bienes. Algunas motos estaban circulando, pero obviamente ahorita apenas se acaba el combustible, pues volverán a quedar detenidas. Pero Providencia quedó totalmente devastada. La buena noticia es que solo se registra una muerte. De ahí para allá algunos heridos, pero todas las personas están vivas, están tratando de salir adelante, están luchando. La gente quedó triste y devastada, pero estamos bien, quedó toda la gente bien allá. Gloria a Dios, pastor. De todas maneras, para lo que pudo haber sido lo material, de alguna manera lo recuperamos. La idea es que entre todo Colombia y por supuesto más nuestra iglesia adventista podernos unir y poder llevar algo de esperanza no solo a Providencia, sino también a San Andrés, donde hay bastantes afectados. Pastor, le hago la gloria a Dios porque usted está acá con nosotros, está bien, se va a recuperar y seguramente seguiremos dando un parte de fe y esperanza. ¿Algún mensaje para la gente que nos escucha, pastor? En este momento nos damos cuenta que al momento final es solamente la fe en Jesús la que nos mantiene vivo, y sabemos que si queremos que Jesús regrese debemos vivir estas cosas a un nivel más máximo, mucho mayor, pero sabemos que Jesucristo regresará y debemos prepararnos, porque en momentos como estos uno solo debe estar bien con Dios. Gracias, pastor. La buena noticia es que a pesar de la destrucción total de Providencia y de Santa Catalina, en términos materiales, la gente había sobrevivido milagrosamente y por supuesto alababa el nombre de Dios por los milagros. A través de él muchos pudieron conocer y saber de sus familiares, de sus amigos, de la gente que vivía en Providencia, porque no hubo comunicación sino hasta muchos días después. Pero la noticia que rondaba es que Providencia y Santa Catalina habían quedado destruidos, pero la gente, las personas estaban vivos, y eso es un motivo de alabanza. Mi vida controlé, creí saberlo todo, y así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar,
pues tú, Dios, tienes un plan. Y en una nube el cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tú, Dios, tienes un Reaccionar como iglesia era fundamental y era prioritario. El pastor Adrián había quedado bastante herido y había sido trasladado incluso al continente para poder recibir atención médica, él y toda su familia, en una experiencia sin igual. Así que reaccionar para nosotros era fundamental, poder llegar rápido a Providencia. Por supuesto, el único medio en ese momento de llegar era el aéreo, y el ejército o las fuerzas militares habían tomado control del aeropuerto, que había quedado destruido, tan solo la pista estaba funcionando y no permitían el acceso de personal civil. El otro medio era el marítimo, pero el puerto había quedado destruido y tampoco había forma de viajar, no había comunicación, ni había ingreso marítimo, ni tampoco ingreso aéreo. Hola, agradecemos a ADRA y al grupo de rescate y salvamento Garza por hacer presencia en la isla. Ha llegado el grupo de avanzada que nos va a ayudar para mirar las diferentes dificultades tanto de la comunidad como de la hermandad y poder brindar una ayuda oportuna. Esperamos hacer un buen trabajo acá en San Andrés y también, por supuesto, en Providencia, donde tanto lo necesitan. Muchas gracias por esa ayuda y por la presencia. A través de algunas gestiones pudimos conseguir un barco pesquero que iba hacia los Cayos del Norte y que podía arrimarnos lo más posible a Providencia. Por lo tanto, activamos todas las fuerzas activas a través de ADRA, a través de las iglesias locales, logramos conseguir algunas ayudas y poderlas llevar, pero no era sencillo. De hecho, no fue sencillo. Nos tocó, en un viaje por barco de 8 horas, nos tocó más de 24 horas porque el acceso a Providencia estaba bastante complicado. Como llegamos de noche, no nos permiten arribar, así que nos toca esperar hasta la luz del día, hasta que amanezca, para poder llegar a Puerto Providencia. Así que vamos a pasar la noche en el barco. El día que pudimos llegar fue el viernes después del paso del huracán. Después de ese lunes 16 de noviembre al viernes pudimos llegar gracias al barco pesquero. Después de la primera reacción que tuvimos como iglesia de poder llevar algunas ayudas como algunas estufas, colchonetas, kit de aseo, comida, se han venido gestionando muchas ayudas a través de diferentes medios. Pero qué bueno que nuestra directora de ADRA, nuestra hermana tesorera de acá del territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nos cuente brevemente qué ayudas se han podido entregar a nuestros hermanos y por supuesto a la comunidad en general. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra primera intención fue volcarnos a ayudar a toda la hermandad y comunidad afectada por el paso del huracán Iota, tanto en San Andrés como en Providencia y Santa Catalina. Con el apoyo de ADRA se gestionó la adquisición de 40 estufas con sus reguladores y mangueras, kit de cocinas, también 1.500 kits de aseo. Muchos hermanos que quisieron apoyaron con ropa para llevar a toda esta hermandad y comunidad necesitada. También les llevamos colchonetas y regalos para los niños. No fue fácil, pero gracias al único medio que pudimos llevarlos, medio marítimo, llevamos todas estas ayudas
a toda esta hermandad y comunidad necesitada. En San Andrés también repartimos 300 kits de aseo entre las personas que necesitaron ser atendidas, ya que estaban también afectados. En Providencia hay 4 congregaciones: la Iglesia Central, la Iglesia Betel Suroeste, la Iglesia Rocky Pine y una nueva congregación que se había formado de nombre Cedar Valley. Todas fueron afectadas en gran manera. Y no solo en Providencia, también en San Andrés el huracán afectó todos nuestros templos, pero en mayor medida en Providencia. El templo de Rocky Point quedó totalmente destruido. Los otros fueron afectados muy seriamente en sus cimientos, en su estructura, salones enteros se perdieron, pero hemos tratado de resolver esta situación que ha sido difícil, pues no hay forma de trasladar material de construcción. Entonces, entre los escombros, entre lo que el viento pudo haber dejado cerca, se ha podido cubrir parte del techo de por lo menos 2 de las congregaciones para que los hermanos se puedan reunir. En el caso de Rocky Pine, estamos tratando de conseguir una carpa grande para que los hermanos puedan tener sus cultos mientras podemos llegar con materiales de construcción, porque hasta el sol de hoy no se puede llevar todavía materiales y otras situaciones porque se le da prioridad a las ayudas humanitarias y por supuesto porque el puerto no está habilitado para tales fines aún todavía. Nuestra prioridad siempre ha sido las personas, la hermandad y la comunidad. Pero ya abrir los templos se hace necesario porque la gente necesita un lugar para poder adorar a Dios y por supuesto en tiempos de tanto estrés, de tanta angustia, de tantas dificultades, pues poder compartir con los demás hermanos en la adoración a Dios era fundamental. Por eso hemos habilitado 2 de los templos, el templo central y Betel, con mucho esfuerzo, encontrando algunas situaciones, colocando plásticos o tejas que hemos encontrado en el suelo, se han habilitado y por la gracia de Dios ya nuestros hermanos se están reuniendo en alguno de los lugares o en lo que quedó de nuestros templos. ¡Dios es bueno! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Maranata! Amén. Gloria a Dios. Hemos escogido 2 testimonios. De los miles y cientos que pueden haber, escogimos 2 para presentarlos en esta hora, porque son testimonios de vida, no de destrucción ni de dolor, sino testimonios de vida. Cómo Dios cuidó a estas personas y unos ayudando a otros pudieron encontrar protección también de nuestro Dios. Así que quiero dejarlos con estos testimonios que nos llenan de gozo y alegría. Buenas noches, hermanos, un saludo muy especial. Bueno, primeramente agradecido con Dios de poder compartir con ustedes esta experiencia, el paso del huracán Iota por la isla de Providencia. Un milagro porque llegó un momento en que ya sentíamos que no íbamos a poder contar el cuento, ya cuando se hicieron como las 4 o 5 de la mañana, que fue la brisa mucho más fuerte. Y bueno, agradecidos porque estamos con vida. Hay muchas pérdidas materiales, ecológicas, pero lo más importante es que estamos con vida. En esta casa tuvimos la oportunidad durante la cuarentena, habíamos estado haciendo unos arreglos en la casa, estábamos haciendo una provisión más que todo pensando en la parte económica para el sustento del otro hijo que tenemos en la universidad y durante toda la pandemia se hicieron columnas, se hicieron vigas y se tiró una placa sobre la casa con el objetivo de crear otras 2 habitaciones, mas nunca estábamos pensando de que eso iba a servir como un refugio. El día antes del huracán, 2 días antes del huracán, mi esposo había estado tapando las ventanas, todo lo que pudo, con todos los pedazos de madera que encontró en el patio y como de costumbre, el domingo en la mañana se levantó más temprano. Normalmente le gusta levantarse tarde, pero ese domingo se levantó a las 5 de la mañana. Yo me levanté a orar, teníamos precisamente cadena de oración en la iglesia a las 5 de la mañana. Y él se levantó a esa misma hora. Y tan pronto empezó a clarear, ya estaba clavando tablas nuevamente. Y bueno, se hizo todo lo que nosotros pensábamos que se podía hacer, más sin embargo él trajo palos, trajo clavos, taladros, martillo,
en caso de que se fuera a necesitar. Y bueno, en la tarde avisamos a algunos vecinos y familiares de que si querían podían pasarse para acá con nosotros, que uno tenía la placa. No sabíamos qué tanto podíamos aguantar en la parte de la madera aquí abajo, pero nos sentíamos más tranquilos por tener la placa. Y bueno, algunos vinieron como a las 5 de la tarde, otros llegaron como a las 7. Tenemos con nosotros una señora discapacitada que tiene problemas diabéticos sin piernitas y otra señora de 89 años y la señora que las cuida de 70 años. El esposo de 72, ellos vinieron como a las 5 y como a eso de las 7 vino otra sobrina con su niña. Bueno, a las 9 de la noche, 10, ya empezamos a sentir la brisa un poco más fuerte, ya empezaron mensajes de WhatsApp diciendo que a X o Y persona se le había volado el techo y ya como a eso de la 1 de la mañana la brisa empezó a apretar y cuando estaba comunicándome con mi hermano la última vez le dije a las 2 de la mañana estamos en categoría 4, ya él había gastado la provisión de clavos y martillos y palos y la brisa seguía apretando más duro cada vez y llegó un momento en que los vecinos de enfrente se pasaron para acá, eran 3, 4 de ellos que se pasaron para acá y como a eso de las 2 de la mañana él dijo todos para el baño y ya éramos 21 personas y la señora que cuida a las 2 ancianitas decía, ¿cómo nos vamos a meter en el baño? No podemos, ¿cómo vamos a hacer con ellas? Y no sé de dónde se le ocurrió a él ponerse a aguantar la pared. Cada vez que la brisa pegaba con más fuerza hacia la pared, él con 6 de ellos empujando la pared. Y cada vez que la brisa venía, él decía, empujen, empujen, y 6 de ellos empujando la pared. Y como a las 4 de la mañana, 5, que ya la brisa estaba mucho más fuerte, pues llegó un momento en que todos estábamos llorando, habían 2 aguantando esa ventana, 2 esta otra ventana y 6 de ellos allá a la pared. Y la muchacha que estaba aquí en la primera ventana, ella lloraba y oraba, y la otra que estaba aquí al lado mío oraba también y lloraba, y yo también. Yo cantaba, yo oraba, y a lo último yo le dije, Señor, ya no más, ya no puedo más, porque ¿qué vamos a hacer con estas 2 señoras? ¿A dónde vamos a meternos con ellas? Haz algo, por favor, porque ya no podemos más. Y bueno, seguimos hasta que finalmente ya a las 6 empezó a clarear y uno empieza a ver que el frente no tiene techo, el de al lado, el otro, muchos ya sin techo. Y como a las 6:30 se viene el último vecino con la señora y una niña, y él, lo primero que él gritó una vez que él entró, se tiró al suelo y él gritó que él no quería ver lo que iba a ocurrir porque iban a haber más de 300 muertos por la forma como estaba el sector. Y si él decía, si aquí estaba en San Felipe así, ¿cómo iban a estar en los otros sectores? Y realmente la experiencia fue muy dura, muy difícil, una noche de angustia, como habla la Biblia en la historia de Jacob, pero el Señor nos dio una oportunidad más y estamos agradecidos con Él por lo que ha hecho por nosotros, por permitirnos poder contar esta historia, y nos ha enseñado a aprender a convivir, a aprender a apoyarnos los unos a los otros, porque hemos tenido que aprender a todo esto. Inicialmente era uno con su familia y ahora estamos con otras personas, y agradecidos con Dios porque seguimos con vida y confiando de que si nos ha dejado es porque tiene un propósito con nosotros en nuestras vidas. Entonces, la gloria y la honra es solamente para Él. Lo que vivimos esa madrugada, nos tuvimos que pasar de nuestra casa de madera al apartamento de mi hermano, que es de cemento. El apartamento no estaba terminado y entonces nos pasamos con mi hermana, que está embarazada, y mi cuñada, que tenía
tiene un bebé de 2 meses, y entonces estábamos ahí pasando la noche mientras el viento golpeaba fuerte en la protección que tenía mi esposo y mi hermano y mi cuñado. Ellos estaban afuera tratando de proteger esa protección que hicieron con zinc, y entonces por la madrugada se voló. Las casas que volaban golpeaban ahí, golpeaban todo el techo. Nos quedamos orando mucho adentro y preocupados. Luego ellos se metieron al cuarto, nos pararon de la cama y pues el colchón lo pusieron en la puerta y nos dijeron que entráramos al baño y no importaba lo que pasara, que no saliéramos. Estábamos muy angustiados y muy preocupados, llorando porque escuchamos ahí al lado cómo lloraba mi sobrino y gritaban afuera y pedían ayuda y no podíamos salir. Y entonces vimos que la pared de mi hermana estaba caído por una ventana y era más la angustia, y estando adentro mi hermana también se le subió la presión, el bebé lloraba, y entonces era por lo de los ruidos que venía junto con el huracán. Y entonces nos quedamos en el baño, nos pasaron otra colchoneta y taparon la puerta del baño y nos dijeron que no saliéramos. A las 6 de la mañana cuando salimos fue terrible, horrible recordar ese momento, porque no había casas afuera. La de nosotros se fue, la de mi abuelita de 104 años también se había ido, y entonces lloramos mucho porque estábamos preocupados por ella. Había gente pidiendo ayuda que estaban heridos, y pues mi hermano, mi esposo y mi cuñado salieron a ayudarlos, los trajeron. No sabíamos nada de primeros auxilios. Ellos vomitaban sangre, estaban cortados, tenían manos fracturados. Tuvimos que caminar hacia la alcaldía, no había hospital, el alcalde no sabía qué hacer. Nos pusimos más, nos angustiamos más, y para rematar, los niños, nuestros hijos estaban aquí en el sur, y entonces caminamos desde la mañana hasta acá al sur a buscarlos porque no sabíamos si estaban vivos o muertos, y entonces llegamos por la noche, por lo que había postes en la carretera, árboles caídos, cables, había barco en el centro, de todo un poquito. Era imposible caminar hacia este lado de la isla, pero llegamos y estaban bien, gracias a Dios. Nos aferramos mucho al Señor y dejamos todo en sus manos, y le damos muchas gracias por habernos salvado, porque si no fuera por Dios no estuviéramos aquí dando este testimonio. Amén. Bueno, a eso de las 12 de la madrugada empezó el viento fuerte, y cuando empezó el viento yo le decía a mi esposa que tranquila, tengamos fe, que todo va a salir bien. A eso de las 1 de la madrugada las tejas del techo empezaban a hacer mucha bulla. Ya empecé a preocuparme. Entonces estábamos optando por ir a la casa nuestra, que aún no ha terminado, estábamos construyendo apenas, que también es de material, es de cemento. Entonces dijimos que íbamos para allá, pero luego algo como que nos dijo, mejor vamos para la casa de mi cuñado, del hermano de mi esposa. Y pues yo creo que eso fue eso fue obra de Dios, porque si no hubiésemos ido para allá, para la casa de mi cuñado, donde estaba mi cuñada embarazada, mi suegra y mi cuñado con su bebé de 2 meses, de pronto fuera pasado algo allá, porque en la parte frontal de la casa de ellos no tienen como tal una puerta, sino que está abierto, como esta pieza está abierta. Entonces lo que hicimos fue que pusimos como 2 muros de contención, pero con zinc y con madera, uno exterior y uno interior. Entonces nos tocó toda la noche agarrarlo con sogas para que el viento no se lo llevaba. Entonces el viento lo golpeaba y luego había que agarrarlo para que el viento hacía como tipo de remolino, agarraba y jalaba, empujaba y jalaba. Entonces nos tocó desde las 2:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana agarrarlo así. A las 5
5:35 para ser exacto, 5:36 de la mañana. Ese muro de contención, una casa prefabricada la golpeó y pues lo golpeó y yo caí contra la pared atrás que estaba en la cocina y se partió. Entonces le dije a mi cuñado que corriera y entrara. Entonces él entró, entramos todos en el cuarto porque la casa tiene solamente una habitación pues sellada como tal y el resto está abierto. Cuando entramos quitamos el colchón de la cama y le dijimos a las mujeres que sería mi cuñada que estaba embarazada, la esposa de mi cuñado, mi esposa y mi suegra. Le dije que entráramos con el bebé al baño y nosotros nos paramos con un colchón sobre la puerta. Pusimos un colchón sobre la puerta y pusimos presión ahí, mientras que objetos venían volando y golpeaban la puerta y golpeaban la puerta. El aire hacía un zumbido súper fuerte que nos tenía a todos con un dolor fuerte en el oído. Luego de ese tiempo la casa empezó a temblar mucho, eso de las 5:30, 6 de la mañana ya, entrando prácticamente para las 7, sí, por ahí 6:30, 7, que fue como el tope que hizo más fuerte. A esa hora, no lo voy a mentir, todos sentimos un temor grande y sentíamos, por ejemplo yo personalmente sentí que era el final. Empezamos a llorar y todos empezamos a llorar, como que es como si todos lo hiciéramos en coro, como si entre todos de la misma manera sintiéramos lo mismo. Mi cuñado, mis dos cuñados y yo, que estábamos ahí agarrando la puerta del cuarto ya, que era como la última protección que nos quedaba. Entonces en coro dijimos la misma palabra: Dios mío, no nos desampares. Fue la última palabra que dijimos y agarramos la puerta y todos empezamos a llorar como si estuviéramos cantando en coro. Fue algo, la verdad, que no quisiera volver a recordar y no quisiera volver a vivir nunca. Fue una experiencia totalmente inolvidable y pues también le doy gracias a Dios porque siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo con nosotros. Qué mejor que el mismo pastor Adrián Villamizar, que pasó por esa experiencia tan fuerte en Providencia, nos regale un mensaje de esperanza. Y alabamos al Señor porque gracias al sacrificio hecho en la cruz hoy tenemos esperanza de salvación. Dios descendió a esta tierra y nos ha dado una linda promesa que pronto nos veremos con Él nuevamente. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gozo y paz me otorgó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Del Santo Espíritu yo renací en la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Cristo pagó con su sangre por mí, indigno y vil pecador. Me entregó su regalo de gracia y así en mi vida cantó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo
Jesús me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz, que en sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Amén. El Señor descendió para darnos vida y para dárnosla en abundancia. ¿Saben? Si Él vino a darnos salvación, dice la palabra del Señor, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Es por eso que no tenemos que preocuparnos por las cosas, por el mañana. ¿Por qué traerá el mañana? Vivamos un día a la vez. Aprendamos a hacerlo. Si no lo sabemos hacer, pidamos su ayuda. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Alguien ahí con nosotros. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, el mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a
hermanos, no hay por qué dudar que donde estemos, allí está con nosotros el Señor. Con estas palabras entonadas en este canto, queremos decirles que donde quiera que vayamos, allí está el Señor acompañándonos, ayudándonos a tomar las decisiones que necesitamos tomar día a día. Confiemos en Él, en su bondad, en su perdón y en el amor inmensurable que tiene por nosotros. Hoy te encuentras desorientado y no sabes qué camino tomar, y te asusta el pensar que te puedas equivocar, pero Dios nunca te pondrá donde su gracia no te alcanzará. Siempre su amor te guardará. Recuerda que a tu lado siempre está. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Nunca esperes escuchar su voz en el fuego o la tempestad. Dios prefiere que le escuches hoy en la calma y en la quietud. Hoy aférrate a su brazo y camina en sus pasos. Él es el camino y la verdad. Tú puedes plenamente en Él confiar. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. No dudes que donde vayas el Señor está caminando contigo. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu guardador. Guardará tu salida y tu entrada para siempre. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Aprendamos a confiar en el Señor. Recordemos las promesas escritas en su palabra para cada uno de nosotros y sigamos disfrutando de este día del Señor. Dios les bendiga. Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Medellín. Es un privilegio poder estar al frente de la iglesia trazando la palabra del Señor. Y antes de iniciar esta noche les voy a pedir que donde quiera que se encuentre, usted pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor y eterno Dios, al abrir tu palabra, queremos romper las fronteras. Queremos que a toda Colombia llegue el mensaje del Evangelio y del pronto regreso de Jesús. Úsanos con tu brazo poderoso, que tu Espíritu Santo nos llene y que esta noche a través de tu palabra podamos encontrar las verdades bíblicas que necesitamos. Danos esta noche, danos
cada mañana. Danos en todo momento tus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, el capítulo 14. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a empezar a leer desde el versículo 22. Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, versículo 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bien, vemos que Mateo capítulo 14, el versículo 22, inicia con una expresión interesante. Los seres humanos suelen tener afán de hacer algunas actividades. Los seres humanos tienen afán de llegar a lugares. Las personas tienen afán de adquirir objetos. Las personas tienen afán de ser más espirituales. Y es entendible porque somos seres humanos y no conocemos nada sobre el futuro. Pero lo interesante del relato es que enseguida denota una urgencia, pero no por parte del ser humano, sino de parte de Jesús, que es nuestro Dios. Es decir, que Jesús, siendo Dios en la tierra, sintió afán de llevarse a sus discípulos a la otra ribera. Y la expresión bíblica dice que Jesús hizo, o sea, por poco Jesús agarra a sus discípulos y los sube a la barca él mismo. La pregunta que surge, mi querida iglesia, es: ¿cuál era el afán de Jesús? ¿Qué apremiaba tanto en el corazón de Jesús? Yo te invito para que cuando tú estés en casa leas Juan capítulo 5, capítulo 6, y te vas a dar cuenta que Jesús alimentó a una multitud de personas. Y cuando Jesús alimentó a la multitud de personas, la gente dijo: este es el Mesías. Como este es el Mesías, hagámoslo rey. Y lo interesante es que la gente lo iba a hacer rey, Jesús quisiera o no. En ese mismo contexto aparece Mateo capítulo 14, diciéndonos que Jesús, al ver que la gente lo quería convertir en rey, entonces tuvo el afán y enseguida mandó a sus discípulos al otro lado de la ribera. Y es importante entender, mi querida iglesia, que Jesús no despachó en la barca a la multitud, sino que despachó en la barca a sus discípulos. Yo siempre he dicho, mi querida iglesia, y la palabra de Dios lo confirma, que Jesús es un Dios de métodos poco convencionales. Los métodos de Jesús para atrapar corazones, los métodos de Jesús para predicar el evangelio son poco convencionales. Y nosotros como hijos de Dios debemos saber que las cosas como Jesús las maneja, la manera como Jesús mueve el universo y mueve nuestras vidas, nunca será convencional para nosotros. Tal vez tú te has preguntado el por qué el Señor ha cambiado tu vida totalmente. Si parecía que estabas feliz. ¿Por qué tal vez tu vida ha dado un giro total y ahora sientes que estás peor? ¿Por qué cuando sentías que lo tenías todo, de repente tu vida cambia
pierdes el trabajo, pierdes familiares, peleas con tu esposo, con tu esposa, tus hijos se salen de la iglesia. Déjame decirte, querida iglesia, que los métodos de Jesús para traerte a sus pies son poco convencionales. Y si Jesús tiene que tomarte de un lugar cómodo y subirte a una barca donde te vas a estar mojando para tu salvación, Él lo hará. Yo quiero que tú comprendas en el día de hoy que cuando Jesús toma el rumbo, cuando Jesús toma el timón de tu vida, siempre te llevará a un puerto seguro, te llevará a la salvación, aunque haya tormenta, aunque haya agua y aunque haya oscuridad. Saben, yo a veces me pregunto el por qué me tocó a mí vivir el huracán. ¿Por qué le tocó a Providencia la parte más difícil del huracán? Cuando estábamos en un momento difícil aquella noche, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué necesitas de mí? Y si alguien me preguntara que si yo quiero volver a pasar por el mismo método, pues diría que no. Pero luego que pasó el huracán, empezó a llamarme los noticieros nacionales, RCN, Caracol, me llamaron de la BBC, me llamaron de Argentina, nos llamaron de Estados Unidos. Cumplimos durante 3 semanas periodistas y noticieros en muchos lugares de Colombia y del mundo. Y entonces cuando yo me senté un día estando en el hotel en San Andrés, me llamó alguien y me dijo, pastor, escuché su entrevista. Y empezó la gente a llamar y a escribirme, pastor, escuché su entrevista y déjeme decirle que el mundo sabe que Jesucristo viene pronto. Saben, mis queridos, yo en la cama me puse a llorar en ese momento. Miré al cielo y le dije, Dios, entiendo por qué me permites pasar por esto, porque los medios nacionales e internacionales deben saber que Jesucristo regresa pronto. Cuando eso sucedió, mi querida iglesia, yo le dije a Dios, no me gustan tus métodos, pero si son tus métodos los acepto. Anoche, antes de dormirnos, estábamos en cama con mi esposa, y yo le dije, mi amor, ¿tú quieres estar viva en el tiempo, en el fin del tiempo? Y mi esposa me miró y dijo, si es como lo de Providencia, yo no. ¿Y saben qué le dije yo? Pues yo tampoco. Pero ¿por qué Jesús utiliza esos métodos, mi querida iglesia? Yo quiero que tú esta noche, cuando estés hablando con Jesús en la intimidad de tu hogar, tú le digas, Señor, no comprendo tus métodos, pero si es para vida eterna, yo te entrego mi corazón. ¿Te gustaría hacerlo? Espero que lo hagas. La palabra de Dios dice que luego de despedir la multitud, la barca estaba en medio del mar. Pero hay algo interesante de la palabra de Dios, dice que a la 4ª vigilia de la noche. Cuando tú miras las vigilias, te das cuenta que la 4ª vigilia de la noche va entre las 3 y el amanecer. Y cuando tú te has levantado a las 12 de la madrugada y has mirado el cielo, te das cuenta que el cielo está un poco claro y puedes ver las estrellas. Cuando tú te levantas a la 1 y a las 2 de la mañana, aún alcanzas a percibir el cielo despejado en la madrugada. Pero yo quiero que tú hagas el ejercicio a partir de las 3 de la mañana. Y más aún cuando está a punto de amanecer, el cielo se torna totalmente oscuro y no puedes ver con la misma claridad que veías en las primeras horas de la madrugada. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando la barca estaba en medio del mar, cuando la barca estaba siendo azotada por el agua, cuando la barca parecía que se iba a destrozar, cuando el viento soplaba con toda fuerza, en ese momento más difícil, en la oscuridad, dice la palabra de Dios que Jesucristo vino caminando a ellos de forma milagrosa. ¿Sabes cómo vino Jesús? Caminando sobre el mar. Todo ser humano, mi querido, todo ser humano enfrenta horas oscuras en su vida. Y hay algunos que tal vez dirán, pastor, pues mi hora oscura va toda la vida porque no he salido de allí. Pero yo quiero decirte que cada vez que el ser humano está en su momento más oscuro, en el dolor de su vida, cuando no hay esperanza, cuando lloras, cuando ves todo perdido, ahí está Jesús para rescatarte. Y no como cualquier Dios, sino como Dios Todopoderoso, porque de forma milagrosa Él puede rescatar tu vida. Y tal vez tú has vivido los milagros de Jesús.
O tal vez tú quieres compartir a alguien los milagros de Jesús. O en un caso más triste y más duro, aún tú no has vivido los milagros de Jesús. Pues en este momento yo quiero decirte que la puerta de Dios, la puerta de la gracia, está abierta para ti. Yo quiero invitarte para que tú puedas inclinar tu cabeza cuando estés a solas, que puedas doblar tus rodillas una vez más y le digas: Señor, sácame de esta angustia. Y si ya te sacó, yo quiero que tú levantes los ojos al cielo y le digas al Señor: alabado sea tu nombre por las bondades que has hecho. Saben, cuando estábamos afrontando el huracán en Providencia, tuvimos que huir de 3 lugares. Yo decidí quedarme en mi casa, pero alguien me llamó, luego recibí 3 llamadas para salir, lo tomé como la voz de Dios. Salí de ese lugar y cuando llegué al primer lugar, a las 2 de la mañana, el techo se vino abajo, las ventanas se partieron, la puerta se partió, corrimos hacia otro lugar, salimos en mitad del viento, 2:30 de la mañana, cuando el huracán ya estaba en categoría 4, agarré a mis hijos, a mi esposa, llegamos a otro lugar, llegaron las 3:30 de la mañana, mis queridos, y una de las ventanas estalló. Cuando esa ventana estalló, cortó mi rostro, cortó mi cabeza, cortó mi hombro, cortó la cara de mi esposa. Pero lo más duro de todo es que perdí a mis hijos de mis manos. En el desespero del viento, de la lluvia y del dolor, yo solamente gritaba sus nombres buscándolos a ellos. Es aquí donde la mano poderosa de Jesús, iglesia. Es aquí donde la mano poderosa del Señor se ve manifestada en los momentos más oscuros, porque mi esposa y yo volvimos a tener a nuestros hijos en nuestros brazos. Cuando llegamos al baño y nos escondimos, nos dimos cuenta que mi hija estaba bañada en sangre. Empezamos a limpiarla, pensamos que era ella, pero nos dimos cuenta que no era mi hija, gracias al Señor. Entonces empecé a perder el conocimiento. ¿Saben, mis queridos? Estaba desangrándome porque tuve heridas en las manos, en la cara, en el hombro. Y mi esposa, como pudo, me vendó, me ayudó a recuperar el conocimiento y pasamos las horas más difíciles del huracán. Pero ¿saben qué fue lo más duro de todo esto, mis queridos? Que siendo las 6 de la mañana, cuando el huracán estaba en el momento más difícil, cuando su sonido era impresionante, yo abracé a mi hijo, di un beso a mi hijo en su cabecita, lancé un beso a mi hija, miré a mi esposa y los 4 nos despedimos. Sabíamos que íbamos a morir en ese instante. Cuando nosotros nos abrazamos por última vez, le dijimos: Dios, permítenos morir rápido para no sufrir. Y en ese momento yo miré al cielo y le dije: Dios, por fin te voy a ver cara a cara. Saben, querida iglesia, nunca pensamos como familia que íbamos a ver un sol una vez más. Pero yo quiero decirte algo especial. Si tú estás pasando por un momento oscuro, si sientes que todo está perdido, yo quiero que tú te des cuenta que Jesús sigue siendo Dios, que Jesús camina sobre el mar y que Jesús puede salvar tu vida si tú lo quieres. Providencia es una isla totalmente destruida en este momento. Pero gracias a Dios tenemos entidades como ADRA, Rescate Garza, que han estado apoyando económicamente, han estado haciendo donaciones y su trabajo físico en la isla. Tenemos a la Unión Colombiana del Norte también metiendo el hombro, trabajando junto con la misión de las Islas Colombianas para reconstruir espiritual, emocionalmente y también económicamente a esta hermosa isla. Hoy en día la isla sigue sufriendo, pero la gente en Providencia, mi querida iglesia, yo quiero decirte algo, la gente sigue mirando al cielo y alabando el nombre de Dios, porque es un milagro sobrevivir a un huracán categoría 5. Y luego la palabra de Dios dice que cuando Pedro vio que era Jesús, le dijo: Señor, mándame a ti. Yo tengo una pregunta para ti que me estás viendo en este momento. ¿Sobre qué caminó Pedro? Yo quiero que tú mires tu Biblia, que revises la palabra de Dios y me digas sobre qué caminó Pedro. Y tal vez tú me dirás: pastor, pues caminó sobre el mar. Pero yo quiero que me acompañes al versículo 29. La palabra de Dios dice:
Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Pedro no caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, ven, y su pie se sostuvo sobre el mar. Tú y yo podemos caminar sobre la palabra de Dios, que es fiel y segura. Es la palabra de Dios la que no te permite que tú te hundas, que tú te sumergas. Es la palabra de Dios la que mantiene tu corazón y tu vida. La pregunta es, ¿qué haces lejos de la palabra de Dios? ¿No crees que ya es suficiente para darle vuelta a tu vida y regresar a los brazos amantes de Jesús? ¿No crees que es suficiente ya de estar gastando tu dinero, tu emoción, tu vida, tu tiempo en cosas que no valen la pena? Es hora de poner tus pies sobre la palabra de Dios. Cuando tú pones tus pies sobre la palabra de Dios, el Señor bendice en gran manera. Y mi querida iglesia, ¿saben? Pedro se mantuvo a flote. Pedro pudo contar que Jesús es un hombre, un Dios de milagros. Porque cuando Pedro se hundió, nuevamente el brazo de Jesús estuvo ahí para sostenerlo. Tal vez en esta ocasión estoy hablando para alguien que intentó caminar en la palabra de Dios y se hundió. Tal vez estoy hablando para alguien que hasta ahora quiere caminar en la palabra de Dios, pero no sabe si creerle a aquel que le está enseñando de la palabra de Dios. O tal vez has tenido problemas que te han alejado del Señor. Yo quiero decirte que a pesar de lo que haya pasado en tu vida, Jesucristo está ahí para levantarte, esperando que tú tomes la decisión. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que el momento de la salvación es hoy. ¿Quieres tú ser salvo en el nombre de Jesús? ¿Quieres tú hoy secar tus lágrimas y mirar al cielo y ser salvo en el nombre de Jesús? ¿Quieres tú hoy romper las cadenas de las ataduras, recuperar a tu esposo, recuperar a tu esposa, recuperar a tus hijos, volver a tu iglesia, recuperar tu economía, recuperar tu vida? Entrégate en las manos de Jesús. Yo quiero que tú, donde quiera que estés, puedas rendirle en este mismo instante tu corazón al Señor. Te voy a invitar para que oremos, para que en este momento, donde quiera que tú estés, tú puedas inclinar tu rostro. Mira, mi querido, seca tus lágrimas. Ya no más. Deja de sufrir solo. Porque cuando tú te haces cristiano, no es que no hayan problemas, pero tú ya vives con Jesús. Deja de llorar solo. Y deja de sufrir solo. Jesucristo está abriendo los brazos para ti hoy. Así como los abrió para Providencia y para San Andrés, así como los abrió para mí, Él los puede abrir para ti esta noche. Vamos a orar. Querido y eterno Señor, venimos a ti para honrarte y glorificarte. Tú eres Dios y eres nuestro Salvador. Y esta noche hay corazones. Hoy durante el día habrá corazones lastimados. Seres que están cansados de vivir su vida igual y levantan los ojos al cielo. Señor, extiéndeles tu salvación. Esta noche hay alguien a través de las pantallas que está cansado de sufrir. Señor, dale una oportunidad más. Permítele comprender que el momento de la salvación es hoy. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros amigos. Bendice a tu pueblo, Señor, y regresa pronto en las nubes de los cielos. Señor y Dios, en este momento somos tuyos totalmente y queremos dejar nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús nuestro Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido, donde quiera que estés, y que el Señor te guarde. Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Medellín.